Entonces, una vez que encontramos una raíz, dijimos x igual menos 1 es raíz, sacábamos la conclusión de que q de x es divisible por x menos esa raíz que encontré, que es menos 1. ¿Sí? Este polinomio q que está acá es divisible por x menos esta raíz que encontré. ¿Sí? Decir x menos menos 1, acuérdense que es lo mismo que decir x más 1. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos servía determinar esto? O sea, ¿qué vamos a hacer con esto de que q es divisible por x menos menos 1? Y si es divisible, quiere decir que cuando hacemos la división, el resto es 0, ¿sí? Y nos interesa que ese resto sea 0 porque después vamos a poder expresar a este polinomio como la multiplicación entre el cociente y el divisor, ¿sí? Esto igualmente lo vimos en la videoconferencia anterior, ¿no? Bueno, hacemos entonces la división por Ruffini. Acuérdense que esa división por Ruffini consistía en armar esta tablita, ¿sí? Acá poníamos los coeficientes de q, que dijimos que eran 1, 2, menos 5 y menos 6. Y acá ponemos la raíz que encontramos, que es menos 1. El primer numerito bajaba, queda 1, ¿sí? Y ahora teníamos que hacer 1 por menos 1, menos 1, y acá tenía que sumar, ¿sí? 2 más menos 1, eso me da 1, 1 por menos 1 es menos 1, menos 5 más menos 1 es menos 6, menos 6 por menos 1 es 6, y menos 6 más 6 es 0. Obviamente esto tiene que dar 0. Si no da 0, algo hicimos mal, o encontramos mal la raíz, o estamos haciendo mal Ruffini. Entonces, ¿qué hacíamos con esto entonces ahora? Vamos a reescribir la función f de x como el 2 que teníamos adelante, 2 por, y acá lo que vamos a poner es, en un paréntesis, estos coeficientes, ¿sí?, son los coeficientes de un polinomio que tiene un grado menos que el original. Q tenía grado 3, entonces lo que voy a poner acá adentro tiene grado 2. Y es 1x cuadrado más 1x menos 6 por, y ponía este factor que tengo acá, x menos menos 1, que directamente lo voy a poner como x más 1. ¿Sí? X más 1. Bien. Ahora, ¿terminó la factorización? ¿Terminó la factorización de esta función? No, porque acá tenemos que ver si esto se puede seguir factorizando. Fíjense que es un polinomio de segundo grado, polinomio de grado 2. Entonces, para factorizarlo, no es necesario seguir haciendo Gauss-Ruffini porque tenemos la formulita para factorizar el polinomio de segundo grado, que es a por x menos x1 por x menos x2. Y las raíces se hallaban con la fórmula resolvente. Entonces, vamos a buscar raíces de este polinomio de segundo grado. Si aplicamos la fórmula resolvente, nos queda x igual menos b, o sea, menos 1, más menos raíz de b al cuadrado, 1 al cuadrado, menos 4 por 1 por c, sobre 2 por a, o sea, 2. Voy a abreviar las cuentas acá. X igual menos 1 más menos, y acá nos queda 1 más 24, o sea 25, raíz de 25 es 5, sobre 2, y acá saco, o salen dos raíces, x1 y x2. x1 sería menos 1 más 5, es 4, 4 sobre 2, 2, y menos 1 menos 5 es menos 6, sobre 2, menos 3. Bien, entonces, ¿qué hago con esto?
Y bueno, este polinomio de segundo grado de acá, factorizado, estaría quedando como a, que es 1 por x menos x1, o sea, x menos 2, por x menos x2, o sea, x menos menos 3, x más 3. ¿Sí? O sea, esto que estoy escribiendo en rojo es la factorización de esto de acá. Entonces, finalmente, ¿cómo va a quedar la función f factorizada? ¿Cómo nos queda factorizada completamente? Porque acá sí ya no vamos a poder seguir factorizando. Nos va a quedar f de x igual a 2 por... Ahora, esto se transformó en esto de acá, ¿sí? Este 1 no lo voy a poner porque no tiene mucho sentido. Entonces me va a quedar 2 por... Esto factorizado es esto. Me queda x menos 2 por x más 3. Y esto lo sigo arrastrando del paso anterior en el cual había hecho Gauss. X más 1. ¿Sí? Ahora sí, ya no puedo seguir factorizando y tengo la función polinómica factorizada, completa. ¿Sí? Ya no puedo seguir aplicando casos de factoreo. Esta es la función f factorizada. Ya cumplimos con el primer paso. Bien. Vamos entonces con el segundo paso. Fíjense entonces que para completar bien el primer paso hay que tenerla muy clara con los casos de factorización. Fíjense que aplicamos factor común y después Gauss-Ruffini. Y después la factorización del polinomio de segundo grado. O sea, 3 casos en un mismo ejercicio. Factor común, Gauss y factorización del polinomio de segundo grado con la fórmula resolvente. Bien, ya tenemos entonces la forma factorizada de la función. Cuando uno tiene una función polinómica factorizada, es sencillo ver a simple vista cuáles son las raíces de esta función. ¿Sí? Porque lo que uno tiene que hacer es igualar a 0 cada factor. 1 iguala a 0 cada factor. ¿Por qué igualo a 0 cada factor? Porque las raíces justamente se calculaban igualando a 0 toda la función. O sea, haciendo f de x igual 0. ¿Sí? Si yo igualo toda la función a 0, es lo mismo que decir igualo a 0 por separado cada factor. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Esto porque tenemos un producto. ¿Sí? Siempre que tengamos entonces productos igualados a 0, para saber cuáles son los valores que hacen 0 la función, si está expresada como productos, igualamos por separado cada paréntesis o cada factor, lo igualamos a 0. ¿Sí? Estamos buscando las raíces. El concepto de raíces era igualar a 0 la función. Cuando igualamos a 0, entonces, como la tenemos en forma factorizada, igualamos a 0 por separado cada factor. Entonces, nos queda x menos 2 igual 0, x más 3 igual 0, x más 1 igual 0. Despejamos y ¿qué nos queda? X sub 1 igual 2 es una raíz. X sub 2 igual menos 3 es otra raíz. X sub 3 igual menos 1 es otra raíz. Fíjense que tenemos 3 raíces, ¿sí? Fíjense que es muy fácil darse cuenta cuando tenemos la forma factorizada de la función cuáles son las raíces. O sea, son los contrarios de estos numeritos. Acá tengo menos 2, la raíz es 2. Acá tengo más 3, la raíz es menos 3. Acá tengo más 1, la raíz es menos 1. ¿Sí? Las raíces se ven a simple vista cuando tenemos la función polinómica en forma factorizada. Bien. ¿Qué es esto de la multiplicidad de las raíces? Fíjense que todos estos paréntesis acá tienen exponente 1. ¿Sí? Cuando no hay nada, hay un 1. Bien. No necesariamente tendrían que haber tenido un 1. Podrían haber aparecido en la expresión factorizada con exponente 2, 3, bueno, ya veremos otros ejemplos, ¿no? Pero en este caso, todos los factores tienen exponente 1. ¿Sí? Entonces, ese exponente, ¿sí? El exponente de los factores es lo que da la multiplicidad de las raíces. ¿Sí? Acá tengo
el factor x menos 2 elevado a la primera. Entonces decimos que x sub 1 igual 2 tiene multiplicidad 1. ¿Sí? En x más 3 el exponente es 1. ¿Sí? O sea que x sub 2 igual menos 3 tiene multiplicidad 1. Y lo mismo pasa con el último paréntesis. Tiene exponente 1, entonces la multiplicidad es 1 también. ¿Sí? O sea que la multiplicidad la saco del exponente que tenga cada factor. Si hubiera tenido, no sé, un 3 acá, decíamos que x1 igual 2 tenía multiplicidad 3. Si acá hubiera tenido, no sé, un 2, tenía multiplicidad 2 para esta raíz. Si acá hubiera tenido, no sé, un 4, era multiplicidad 4. Es la cantidad de veces que aparece la raíz en la factorización. Acá, como están elevadas a la primera, están apareciendo una sola vez en la factorización estos factores, pero podrían aparecer más. En este caso las tres raíces son de multiplicidad 1. Después, cuando veamos el gráfico, vamos a ver que esto de la multiplicidad influye o afecta en la forma que tenga el gráfico. ¿Por qué? Porque si la multiplicidad en una raíz es impar, vamos a ver que el gráfico va a atravesar el eje X en esa raíz. En cambio, si la multiplicidad es par, ¿sí? Es par, un número par, 2, 4, 6, 8, lo que sea. Si una raíz tiene multiplicidad par, entonces en el gráfico eso se va a ver como que la curva va a rebotar en esa raíz. No va a atravesar el eje X, va a rebotar. Esto igualmente se va a entender bien cuando grafiquemos, ¿no? Pero bueno, se los voy adelantando. Multiplicidad impar, el gráfico atraviesa el eje X. Multiplicidad par, el gráfico rebota en el eje X. Bien. Ya entonces determinamos raíces y multiplicidad de las mismas. Vamos con la ordenada al origen. ¿Sí? La ordenada al origen es muy sencilla de calcular porque se calcula f de 0. ¿Sí? Y si yo calculo f de 0 lo puedo calcular o en esta expresión factorizada o en la expresión original. La expresión original era 2x cubo más 4x cuadrado menos 10x menos 12. Fíjense que si reemplazamos a la x por 0 en 2x cubo más 4x cuadrado menos 10x menos 12, nos da que la ordenada al origen es menos 12. ¿Sí? O sea, en definitiva, es el término independiente de la expresión polinómica dada como suma o resta de términos. ¿Sí? Vamos de nuevo. La ordenada al origen de una función polinómica que viene dada como suma o resta de términos, o sea, como la teníamos originalmente, la ordenada al origen es el término independiente. ¿Sí? Porque si yo reemplazo a la x por 0, me queda 2 por 0 al cubo, más 4 por 0 al cuadrado, menos 10 por x, menos 10 por 0, perdón, menos 12, y eso me da menos 12. ¿Sí? Este es el término independiente. Bien. Ya tenemos entonces expresión factorizada, tenemos raíces y multiplicidad, tenemos ordenada al origen. Vamos con el otro paso, que era plantear los conjuntos de positividad y de negatividad. ¿Sí? Tenemos que plantear los conjuntos de positividad, o sea, tenemos que averiguar los conjuntos de positividad y de negatividad. Para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a borrar acá. Vamos a borrar. Y me voy a hacer una recta real. ¿Sí? Vamos a terminar conjuntos de positividad y conjuntos de negatividad. Me voy a hacer la recta real. Esto es para ayudarme a armar lo que tengo que plantear ahora, ¿no? Esta es la recta real. Pongo el 0 como referencia. Y lo que tengo que hacer en esta recta real que me dice es ubicar las raíces que encontramos, ¿sí? Que las determinamos anteriormente. Las raíces serán menos 1, menos 1, menos 3 y 2. ¿Sí? Estas son las raíces que encontramos en el paso anterior. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer con estas raíces ubicadas en la recta real? Voy a armar intervalos. ¿Sí? ¿Qué intervalos voy a armar? Voy a armar intervalos teniendo en cuenta los infinitos negativo y positivo y las raíces. ¿Sí? Entonces, un intervalo va a ir del menos infinito a la raíz que está más a la izquierda. Otro intervalo va a ser de esta raíz a la que le sigue. Otro intervalo va a ser de esta raíz a
esta de acá. Y el último intervalo es del 2 al más infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué intervalos nos quedaron planteados? Los escribo. De menos infinito a menos 3. De menos 3 a menos 1. De menos 1 a 2. Y de 2 a más infinito. ¿Sí? ¿Para qué armamos estos intervalos? ¿Cuál es el objetivo de armar estos intervalos? El objetivo es determinar si en estos intervalos la función es positiva o negativa, o sea, si tiene valores de i positivos o negativos. La consecuencia del teorema de Bolzano lo que nos dice es que entre dos raíces consecutivas, o entre el menos infinito y una raíz, o entre una raíz y el más infinito, ¿sí? O la función es toda positiva o la función es toda negativa. ¿Sí? Repito, la consecuencia del teorema de Bolzano lo que nos dice es que entre dos raíces consecutivas, o entre el menos infinito y una raíz, y esta raíz el más infinito, la función va a ser siempre o positiva o negativa. ¿Sí? O sea, en todo este intervalo, o en este, o en este, o en este, la función va a ser o siempre positiva o negativa. No puede dentro de este intervalo la función cambiar de ser positiva a negativa dentro de un mismo intervalo. No va a variar la positividad y la negatividad dentro de un mismo intervalo. Eso no va a pasar. O acá es positiva o negativa. O acá es positiva o negativa. O acá es positiva o negativa. Y acá es positiva o negativa. Entonces, ¿cómo vamos a determinar eso? De manera muy simple. De manera muy simple. Armamos como una tablita que estoy armando acá, con estos intervalos que determinamos previamente. ¿Sí? Armamos una tablita. Un gran pulso el mío. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como estamos diciendo que dentro de estos intervalos la función es positiva o negativa, basta con tomar algún número que se encuentre dentro de estos intervalos, ¿sí? Y ver, cuando reemplazamos a la x por ese valor que elegimos, ver qué le pasa a la y, si da positivo o si da negativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Vamos con el intervalo menos infinito menos 3. Dentro del intervalo menos infinito menos 3 tenemos, por ejemplo, el número, no sé, menos 4, menos 5, menos 6, infinitos números, ¿no? Tenemos que elegir uno que esté dentro de este intervalo. Entonces, y hay que elegir un número relativamente sencillo, ¿no? Para que las cuentas no nos den tan feas. Igualmente no nos va a importar el resultado en sí, sino el signo del resultado, positivo o negativo. Entonces, supongamos que elijo el menos 4. Si elijo el menos 4, lo que voy a calcular es f de menos 4. ¿Sí? ¿Y dónde voy a poner ese menos 4 entonces? ¿Dónde pongo el menos 4? Y lo reemplazo acá. ¿Sí? Lo reemplazo en las x de la expresión factorizada y me fijo qué resultado me da. Lo que me interesa del resultado es si es positivo o negativo. No me interesa el número en sí. Entonces voy a hacer 2 por paréntesis menos 4 menos 2, cierro paréntesis, abro paréntesis, menos 4 más 3, cierro paréntesis, abro paréntesis, menos 4 más 1, cierro paréntesis, y esto me da menos 36. O sea, me está dando negativo. ¿Sí? Si yo tomara cualquier valor que esté dentro de este intervalo, menos 5, menos 6, menos 7, así, con cualquier valor, siempre la cuenta me va a dar negativo. ¿Sí? Eso si quieren lo pueden verificar, siempre va a pasar eso. ¿Sí? Me va a dar negativo. Por eso solamente basta con tomar uno y ver si da negativo o positivo, que ya está, ya alcanza. Y así tenemos que hacer lo mismo con todos los intervalos. Una vez que lo hagamos con todos los intervalos, ya vamos a poder determinar, o ya vamos a decir concretamente cuáles son los conjuntos de positividad y de negatividad. Vamos con el menos 3 menos 1. Dentro del menos 3 menos 1, por ejemplo, tengo el menos 2. Entonces voy a calcular f de menos 2. ¿Sí? Y f de menos 2, para hacerlo tengo que hacer 2 por paréntesis, menos 2, cierro paréntesis, abro, menos 2 más 3, cierro, abro paréntesis, menos 2 más 1, cierro paréntesis, y esto me da 8, o sea, medio positivo. ¿Sí? Vamos con el intervalo menos 1, 2. Por ejemplo, podría tomar el 0
y hacer f de 0. ¿Sí? Porque entre el menos 1 y el 2 tengo el 0, por ejemplo. Tengo el 1 también. Tomo el 0. En el 0 es fácil, porque f de 0 ya sabíamos que daba menos 12, si mal no recuerdo. Sí, el ordenado de origen, menos 12. Negativo. Bien. Y entre el 2 y el más infinito podemos tomar, por ejemplo, el 3 y calcular f de 3. ¿Cómo se calcula? 2 por paréntesis, 3 menos 2, cierro, abro, 3 más 3, cierro, abro, 3 más 1, cierro paréntesis, igual, y me dio positivo. ¿Sí? Positivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya tengo los conjuntos de negatividad y de positividad determinados. O sea, esos conjuntos los voy a escribir así. Conjunto de positividad es igual a menos 3 menos 1 unión 2 más infinito. Y el conjunto de negatividad es menos infinito menos 3 unión menos 1, 2. ¿Sí? Bien, ya tenemos determinados entonces, por la consecuencia del teorema de Bolzano, tenemos determinados los conjuntos de positividad y de negatividad. Que, repito, ¿cómo se hace? Se arman intervalos con la recta real, teniendo en cuenta las raíces y los infinitos, negativo y positivo. Una vez que tenemos esos intervalos, elegimos números que estén dentro de esos intervalos, valuamos en la función y nos fijamos si nos da positivo o negativo. Y en base a eso, determinamos ya claramente cuáles son los conjuntos de positividad y de negatividad. Nos queda determinar el comportamiento en los infinitos y después ya con toda esta información recopilada, graficar la función polinómica. ¿Sí? Vamos a ver entonces el comportamiento en los infinitos. ¿Sí? Que es muy sencillo y es bastante intuitivo. Pero nos va a servir también a la hora de graficar, ¿no? Todo lo que obtengamos analíticamente se tiene que corresponder después con el gráfico de la función. Bien, entonces, comportamiento en infinito positivo y negativo. ¿Sí? Este sería el último paso previo al gráfico. ¿Qué pasa cuando la x toma valores muy grandes? ¿Qué pasa con la y? O sea, cuando x tiende a más infinito, o sea, toma valores muy grandes, ¿no? Valores muy grandes me refiero a 100, 1000, 10.000, 1.000.000. ¿Qué va a pasar con la función? ¿Qué valores, hacia qué valores va a tender la variable y? Y muy sencillo. Por ejemplo, no sé, si calculamos f de 100, ¿sí? Por decir un valor grande, ¿no? Cuando hacemos f de 100 hay que hacer 2 por 100 al cubo más 4 por 100 al cuadrado, bla bla bla, ¿no? Sigo. Esta cuenta, ¿sí? 2 por 100 al cubo más 4 por 100 al cuadrado, menos 10 por 100 menos 12, si lo hacen con la calculadora, esto da un número muy grande positivo, ¿sí? Da un número muy grande positivo. Entonces, la conclusión sería que cuando x tiende a más infinito, la y también tiende a más infinito. O sea, cuando la x se va para la derecha muy grande, la y se va para arriba, ¿sí? Muy grande. ¿Y qué pasa cuando la x tiende a valores muy chiquitos? O sea, cuando la x tiende a menos infinito. ¿Qué pasa cuando la x tiende a menos infinito? Cuando x tiende a menos infinito, por ejemplo, tendríamos que hacer f de menos 100, ¿sí? O de menos 1000, o de menos 10.000. Y nos va a quedar 2 por menos 100 al cubo más bla bla bla. Si lo hacen con la calculadora y lo verifican, esto da un valor negativo muy chiquito, ¿sí? Muy muy chiquito. Entonces la conclusión sería que cuando x tiende
a menos infinito, la y tiende a menos infinito también en este caso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando me voy para valores muy chiquitos de x, o sea, me voy mucho para la izquierda en el gráfico, ¿sí? La y se va para abajo, ¿sí? Para los valores muy chiquitos. Bien, teniendo en cuenta toda esta información, ya estamos en condiciones de hacer un gráfico aproximado de la misma.